Hacia esto quiero hablar de un tema tan controvertido como es la homosexualidad y esto último que se está dando a conocer como es la despenalización del aborto. Ahora, yo no quiero entrar en una discusión, yo solamente quiero entrar en lo que dice la palabra de Dios y cómo me afecta eso a mí particularmente. Y bueno, me veré en la obligación de dar mis puntos de vista, respeto los puntos de vista de los que puedan oír esto. Espero que no haya escándalo en este sentido. Y a libertad fuimos llamados. Pero como pastor de esta congregación, yo debo dejar claro cómo ve Dios las cosas. Porque acá no se habla, yo no veo que en las congregaciones se agarren los domingos para hablar temas tan controvertidos como estos, porque entonces creemos que va a traer una situación bien incómoda. Yo no creo esto, yo creo que si nosotros trazamos la palabra de Dios como dice, pues palabra de Dios. Cualquier reclamación, pues hágasela al que hizo el cielo y la tierra. No me la hagan a mí, yo simplemente estoy repitiendo esto, lo cual creo firmemente. Eso sí, fijo posición allí. Yo creo firmemente en lo que voy a hablar y defiendo esto que está en la palabra de Dios. Ahora, que no lo crea, apá fuimos llamados. Respetaré su posición, mas no la voy a compartir. Y quiero hablar precisamente de este tema, la homosexualidad. Y luego, pues si no da tiempo, hablaremos del aborto. La palabra de Dios allá en Génesis, Bereshit, que significa en el principio, ¿verdad? Y en Levítico, habla de estos temas. Enfoca, y no solamente también en el Nuevo Testamento, enfoca esta parte de la homosexualidad. Quiero decirles que cuando yo tenía 14 años, y quiero también dar esto como introducción, 14, 15, yo recuerdo que había, la homosexualidad ha existido desde toda la vida. Aún en la palabra de Dios vemos que lo trata. O sea, eso no es desde ahora, eso ha existido toda la vida. Y recuerdo que cuando acá en Venezuela, los que tienen mi edad más o menos, ¿verdad? Los que tienen de 60 para arriba, voy a cumplir 68, y yo recuerdo que cuando yo estaba muchacho, esto de la homosexualidad estaba muy mal visto. Era un oprobio tener tendencias a esto dentro de la sociedad que me tocó vivir. Y se burlaban y hacían bullying de esta persona. Y realmente no era bien visto. Y había como ese temor de alguien decir que era homosexual. Mi papá, si me veía con alguien que tuviera esa tendencia, mire, me agarraba y me daba una paliza. Mi mamá me cuidaba. Mi mamá no me dejaba solo. Yo recuerdo, más pequeño, además, no me dejaba solo ni con nadie, ni con la familia, ni con hermanos. Y eso me quedó a mí, ¿verdad? Pero quiero decirle qué dice la palabra de Dios acerca de esto, y no hablar de lo mío, sino de lo que Dios dice. En Génesis 1:27 dice la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes de leerla quiero orar. Padre, en esta hora me cubro con tu sangre preciosa. Señor, entrego toda carnalidad, todo conocimiento humano, lo entrego a ti, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que tú puedas hablar a través de mi boca para bendecir a la audiencia, a quienes van a escuchar esta predicación,
quienes van a escuchar, Señor, esta edificación del cuerpo de Cristo, y que pueda producir cambios significativos en los corazones, los cambios que tú desees, no los que yo pretenda, Señor. Amén. Y dice en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo dice la palabra que lo creó? Varón y hembra. No, entonces Dios no hizo términos medios. Varón y hembra. No quiero usar los nombres, simplemente el que entendió, entendió. Pero Dios no creó términos medios. ¿Por qué? Porque Dios los creó varón y hembra. Porque si no lo hubiera creado varón y hembra, no le hubiera dicho, no le hubiera podido decir fructificar. Solamente el varón y la mujer, biológicamente, espiritualmente e intelectualmente son compatibles. El hombre y la mujer, Dios lo puso para fructificar, para que fuera una vida que le diera la gloria a Dios y para que la humanidad se mantuviera. Si no existiera uno de los dos, pues desapareceríamos como humanidad. Ahora bien, en Génesis, todo el capítulo 19, relata la destrucción de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿A causa de qué? A causa de la práctica de la homosexualidad. Hay algunos teólogos que dicen que no era eso, sino por la inhospitalidad del pueblo. Pero yo, conociendo a mi Señor, yo no creo que mi Señor va a acabar dos ciudades por una inhospitalidad. Acá estaba claro que Dios estaba dando un castigo por la homosexualidad. Y estas dos ciudades es Sodoma y Gomorra, ¿verdad? De donde viene la palabra sodomía. Y esta palabra sodomía significa coito anal. Cuestión que Dios prohíbe aún en las relaciones matrimoniales. Lo prohíbe y dice la palabra también que el lecho sea sin mantilla, que sea sin mancilla. Y bueno, Dios destruye esos dos pueblos por esta práctica. Quiere decir que Dios no le agrada esta práctica, y menos en su pueblo. En Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Acá expresamente le está diciendo a los sacerdotes, le está diciendo al pueblo de Dios que el echarse varón con varón, como echarse con una mujer y echarse es acostarse, ¿verdad? Es abominación. Y la palabra abominación es algo que te causa ganas de vomitar. Imagínese usted. Para Dios eso le provoca un desagrado total, hasta el punto que le provoca a vomitar. Después en el 23 dice: ni con ningún animal, refiriéndose al bestialismo, ¿verdad? Tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para apuntarse con él. Y después dice: es perversión. Y la palabra pervertir es dañar lo bueno. Es tremendo esto, ¿no? O sea, primeramente Dios dice: eso daña lo bueno que hay en cada uno de ustedes. Es perversión. Y Dios lo prohíbe. En Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Y en ese entonces, en la cultura hebrea, dice acá: a ambos han de ser muertos,
por ello será su sangre. Aquí era una cuestión muy delicada esto delante del pueblo a Dios. Ahora, sin embargo, habían otros cultos, otras religiones, ¿verdad? De los otros pueblos. Recuerden que Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo escogido, para venir mostrando un pueblo de gloria a los demás pueblos. Pero los demás pueblos eran pueblos politeístas, tenían costumbres bien extrañas. Ellos, imagínense que entre las costumbres que tenían los pueblos, por ejemplo los cananeos, ellos tenían otro dios, adoraban a Dios Moloch, que ahorita es el sinónimo de Satanás, o Baal, o los Baales, ¿verdad? Los amalecitas eran Moloch. Y bueno, fíjense que entre una de sus prácticas, cuando los recién nacidos, el primogénito nacía, ellos lo quemaban literalmente en una estatua de cobre, encendida con fuego, y echaban a sus hijos recién nacidos, el primogénito, el primero, vivo allí, y se lo ofrecían a este Dios. Y entre sus prácticas, como la práctica, por ejemplo, de la diosa con D pequeña, Astoret, que era la diosa de la fertilidad, ellos tenían dentro así como nosotros acá adoramos y tenemos los adoradores, pues ellos tenían también adoradores, pero tenían prostitutos sagrados. Y estos prostitutos sagrados eran los sodomitas. Y hacían sus bacanales en estos actos de adoración. O sea, habían contactos sexuales, pero no había solamente contactos sexuales entre hombres y mujeres, sino entre sodomitas. Recuerden que sodomía es la práctica de la relación sexual, y ya no lo quiero seguir repitiendo porque tengo niños acá, ¿verdad? Ahora bien, mire lo que Dios piensa acerca de estos prostitutos sagrados. Fíjense que eran prostitutos y sagrados en el entendimiento humano. Dice, en el 1 Reyes 14:24 dice, hasta consagrados a la prostitución, sodomitas, entre paréntesis, hubo en la tierra, hicieron todas las abominaciones de la gente que Yahvé había arrojado delante de los israelitas. ¿A quién arrojó delante de los israelitas? A Sodoma, a Gomorra y a mucha gente que tenían estas prácticas. En 1 Reyes 15:12, leyendo de la Biblia textual, habla del rey Asa y dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, barrió a los varones consagrados a la prostitución. Cuando se hablan de esta palabra varones consagrados, ¿verdad? Que en el griego eran hieródulos, ¿verdad? Que eran sodomitas, ¿verdad? Dice acá que los barrió, cuando dice los barrió los exterminó, los echó fuera de allí, ¿verdad? Y quitó los ídolos que habían hecho sus padres. En 1 de Reyes, capítulo 22, 47, dicen, los demás hechos de Josafat, acá viene el hijo de Asa, ¿verdad? Y sus hazañas y las guerras que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de Asa, su padre. Y en 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 7, sacado de la Biblia textual, el rey Josías, hablando del rey Josías, dice, derribó además las casas de los sodomitas dedicados a la prostitución que estaban en la casa de Yahvé, que estaban en la iglesia, que estaban dentro del común denominador. Dios sacó a los sodomitas de su casa. En Job 36, capítulo 13 al 14, leyendo de la Biblia textual, dice, los impíos de corazón atesoran ira, no claman por auxilio cuando Él los aprieta, sus almas perecen en pleno vigor y en su vida. Está hablando acá de los que tienen el corazón duro, ¿verdad? El corazón malo, de los impíos. Y dice acá, perecen en pleno vigor y sus vidas entre los sodomitas sagrados y heródulos, homosexuales,
que se prostituyan en los templos idolátricos. En Biblia de las Américas dice, mueren en su juventud y su vida perece entre sodomitas de cultos paganos. O sea que la sodomía no solamente trae la abominación a Dios, sino que traen toda suerte de males. No lo digo yo, se lo estoy leyendo de acá. Pueden buscar en su Biblia lo que quieran anotar, y de todas maneras esto va a salir en YouTube, puede ser esta tarde o mañana, y lo buscan en la página de la iglesia. Ahora, Romanos 12, ya estamos en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 21 al 32. Acá veo yo las causas por las cuales se llegaron a esos niveles, y aquí estamos hablando, esta carta de los romanos estaba escrita al pueblo de Roma, y el pueblo de Roma, una de las causas por las cuales el imperio romano cayó fue por estas prácticas. Busquen la historia, no tengo tiempo, el tiempo no me da, creo que esto es largo y el tiempo no me va a dar, ¿verdad? Y si yo veo que tengo que acortarlo un momento determinado, pues lo dejaremos para la próxima semana. Pero quiero llevar esto paso a paso, sin apuro y sin exaltación, sino para que veamos la relevancia que esto tiene para nosotros como hijos de Dios. Dice en el 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. O sea, esta gente, en el caso puntual de los romanos, en el caso puntual de la iglesia, había gente que habían conocido a Dios, pero no le glorificaron, no le dieron su sitial, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. O sea, Dios los entregó a lo que ellos sentían por dentro. De modo que deshonraron entre sí primeramente sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y un cambio de la verdad de Dios en la mentira es que usted nació como nació usted. ¿Usted nació varón? No, ¿verdad? Nací mujer. ¿Y usted cómo nació? Varón. ¿Y quién nació intermedio? ¿Ve? Ahí se cambia la verdad. Ahí cambiamos la verdad. ¿Y cómo te llama usted? Paco. ¿Y usted? Paquita, la del barrio. No. ¿Ve? Ahora bien, y dice acá, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y no fue que Él los llevó a hacer eso, sino que los entregó. Es como cuando usted tiene a alguien que lo detiene para que no salte al precipicio, y llega un momento que insiste que tanto que usted dice, bueno, lo suelta, que haga lo que quieran. Ahora bien, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Más claro? No canta un gallo. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y esta palabra reprobada es que ya han sido condenados. Desde ya perdieron la salvación. No hay esperanza para ellos, para hacer las cosas que no convienen. Estando, y aquí es donde tenemos que cuidarnos y tenemos que tener identidad, porque aquí se pone de manifiesto todo lo que es las obras de las tinieblas
en una persona que tiene una mente reprobada, en una persona que no aprueba tener en cuenta a Dios, va a tener estas características. En el 29, estando atestado de toda injusticia, ¿verdad? Fornicación, perversidad. Acuérdense que hablamos de perversidad hace rato. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, sí saben que hay un juicio de Dios sobre las cosas de desobediencia, pero dice acá, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. A veces dicen, no, es que yo nací así, desde chiquito tenía esa tendencia. Y yo respeto, y esto es personal, yo respeto la posición de cada quien, porque Dios le dio el libre albedrío a cada quien. Lo que no acepto es esto, pues. Si tú desde pequeñito quieres ser esto, bueno, ya ese. Pero lo que yo no acepto es que tú me vayas a los liceos o me vayas a donde están los alumnos y entonces me empieces a enseñar eso a nuestros hijos. Porque yo no puedo entender cómo un muchacho de 16 años, que cuando yo lo crié iba bien, entonces empezó a ir al liceo, terminó siendo una persona que desconozco. Antes nos cuidaban los maestros. Cuando yo estudiaba que íbamos al baño, ponían un maestro en la puerta del baño. Porque esto ha existido toda la vida. Pero ahora tenemos una cuestión que es una bendición, pero también es una no bendición, que es la internet. Mire, hay un cúmulo, información como la que le voy a hablar la saqué de la internet. La internet tiene todas las Biblias, todas. La Pechita en la Nueva Jerusalén, la Biblia textual, la Biblia King James, todos los modelos, qué bendición. Pero también tiene la otra parte oscura, donde está la pornografía, donde tenemos un poco de cosas. Y cuando un niño se mete sin la supervisión de los padres a la internet, puede ver pornografía, y es el principio. Imagínese que vea un niño un acto de sodomía. ¿Sabe usted los científicos, las personas que conocen y han trabajado con esto dicen que una fotografía pornográfica en una persona le dura más de 10 a 15 años para borrarse eso? La tendencia como joven es moverse a esas cosas y por descuido de nosotros, de nuestros padres, ¿verdad? Yo decía que mi mamá era muy puritana, gloria a Dios. Tengo que agradecerle eso a mi mamá y muchas cosas. No me decía ciertas cosas. Mi mamá era en ese sentido muy especial. Hasta cuando yo tuve el tiempo que salí de mi hogar, ¿verdad? Mi mamá nunca me dijo la vagina o como la conocen por allí. Ella me decía, esa es la capullita, cuando estaba conmigo. Y en la parte no le decía pene, le decía, ese es el capullito. Y siempre tenía cuidado. Yo a mi mamá le escuché palabras obscenas fue después de vieja, pero hasta que yo tuve la mayoría de edad, yo nunca escuché en la boca de mi mamá y de mi papá una grosería. Ellos dejaron un buen legado en mí. ¿Sabe qué me dejaron? El temor a Dios. ¿Sabe? Yo cuando cometía algo que no le daba la gloria a Dios, me daba miedo de pensar que mi papá lo descubriera. Era un temor allí. Siempre la necedad está atada al cuello del corazón, al cuello del joven y en el corazón. Yo recuerdo que por allí, cuando me tocó una situación de ayudar a mi papá en un sitio donde la comunidad, pues había muchachos y jóvenes que no eran en el sentido de con la misma educación que yo había tenido, porque yo fui un muchacho ajustanado, pues, en la casa, con mi familia.
Y ellos eran como libertinos. Bueno, yo se ponía a jugar a Giley, todas estas cosas, barajas. Y yo una vez, porque eso llama la atención cuando están los muchachos, y yo me puse a jugar con ellos de real. Y estaba ganando en ese tiempo. Estaba ganando. Y cuando yo volteé así, vi a mi papá que estaba detrás de mí, él no me dijo nada, sino que se me quedó mirando. Y todo lo que estaba ganando, dice, no muchachos, se lo regalo, no juego más, no juego más. Porque me entró un temor. Y hasta viejo, estando viejo, uno a veces, las malas asociaciones dañan los hábitos útiles. Y a mí me tocó viejo ya, vivir tenía un apartamento y invité a alguien que no se había criado de la misma forma. Y yo cometí muchos errores. Y me tocó vivir, pero doy gracias a mi mamá y a mi papá que me dieron buenas enseñanzas. Fueron buenos principios que me ayudaron después. Yo recuerdo que una vez fuimos a la playa y yo lo he contado, fuimos a comprar pan, pero no nos alcanzaba para más nada, sino bueno, comeremos pan para la playa, porque si no, no tenemos el pasaje de regreso para acá, para Valle. Y él tomó, usted sabe que en alguna panadería ponen las mayonesas arriba de las neveras, él agarró una y se la llevó. Y cuando él me la enseñó a 2 cuadras, mira lo que me gané. ¿Y qué es eso? No, me la cogí allá, a mí me dio una tembladera. Le dije, no, dame acá. Y agarré la mayonesa y la devolví. Le dije, mire señor, nos llevamos esto por equivocación, tome, gracias. Pero me acordé de que mi papá me hizo pasar, cuando era chiquito, me hizo pasar por una situación bien fea, porque yo me robé, esa es la palabra, de un supermercado, una cosa que como niño, para pulir los zapatos. No se me olvida, se llamaba Paraguac, eso no se me olvida nunca. Y cuando yo llegué a hacer el mercado y le llevé la comida, yo me fui para allá escondido, donde uno no lo ve, los padres saben cómo es eso. Y estaba yo, mire. Y llegó él y me dice, mira, fulanito, ¿qué? ¿Y eso? Ah, no, papá, una crema. ¿Y de dónde sacaste eso? No, me lo conseguí en la calle. Y me dice, caramba, chico, te lo conseguiste en la calle. Yo tengo 30 años ya y no me he conseguido nunca una cosa de esa en la calle. Y me ha agarrado por la oreja y me dice, ahorita me vas a llevar donde te robaste eso. Y me llevó, el supermercado quedaba como a 8. No, que digo yo, como 10, 12 cuadras. Y agarrado por la oreja, esa oreja me rechinaba. Y llamó, entró al supermercado y le dice a la muchacha de la caja, señorita, quiero hablar con el gerente, que baje. Y fueron a buscar al gerente. Y bajó el gerente. Y entonces mi papá empezó, señores del supermercado, vengan todos acá que tengo que darle una noticia. Y ese puño de gente allí, yo decía, trágame tierra. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Y acabó a gañote. Y yo veía cuando esa gente se aglomeró y cuando veía afuera, por la puerta de afuera, está ese puño de gente. Dice, quiero decirles que este muchachito que es mi hijo es un ladrón. Y para hacerles corto el cuento, me llevó a la casa. No le voy a decir qué pasó allá en la casa. No le voy a decir eso. Pero déjenme decirle que cuando yo vi esa mayonesa, me transporté ese día. Y le di gracias a Dios ese día. Porque lo que yo parecí que fue muy duro, eso me sirvió para no caer en una línea tremenda. Y hay que tener cuidado, porque nosotros, los muchachitos, nuestros hijos, están expuestos. Nosotros tenemos que forjar un carácter puntual en nuestros hijos desde pequeños y formar un carácter, porque cuando salgan a la calle, cuando usted no lo esté viendo, lo que lo va a proteger es lo que usted le haya enseñado. Es lo que usted le haya dicho de cómo Dios dejó el manual para que vivamos nuestras vidas. Pero esto no se habla casi. Me da pena.
Recuerdo que cuando yo me juntaba y había un muchachito que estaba como medio raro la cosa, me decía, si lo vuelvo a ver le voy a dar una paliza. Mira, eso bastaba y sobraba. Y eso me cuidó de amargo momento. ¿Sabe cuál es el error? Cuando nosotros no aprobamos en tener en cuenta a Dios en nuestra vida y nos dejamos pasar una cosita, una canita al aire. No, este negocio es de atender la voz de Dios. ¿Sabe? Yo respeto, vuelvo y repito, respeto, pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:9, no sabéis que los injustos, o sea, los injustos son los que no han sido declarados justos, que no están en la justicia de Dios. Dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y heredar el reino de Dios es sinónimo de vida eterna. Así que dice, no es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿ve? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Acá Dios está diciendo, no lo dijo nada más allá que eran dignos de muerte, lo está diciendo ahora en el Nuevo Testamento y está diciendo, conmigo no tienen parte. Yo respeto, pero esto me lleva a las palabras que decía Moisés, escoger la vida para que viva, porque el otro camino conduce a la muerte. Y como le dije hace rato, sin varón y hembra, pues, ¿se imagina una vida sin varón o sin hembra? Desaparecería la humanidad. Dios prohíbe expresamente en su palabra la homosexualidad. ¿Y usted qué piensa? ¿Heredarán el reino de Dios? Ahí le dejo sus conclusiones a ustedes y al que me escuche. Así que esto es serio. Esto es serio. Quiero hablar con los padres, quiero hablar con los jóvenes. Tienen que tener mucho cuidado con sus hijos. A veces le prohibimos a nuestros hijos una Barbie porque decimos que es del diablo o un muñeco que es del diablo, pero lo dejamos con el tío o con el primo en la casa solo. No dejen a sus hijos solo con familiares. No lo dejen porque ya ha habido muchos casos. Y sabe, cuando los niños son abusados a corta edad, en ese abuso entra un espíritu de homosexualidad en sus vidas que los dañan y los marcan. Generalmente hay muchos hombres que han sido violados y se callaron toda la vida de eso. Hay mujeres que han sido violadas y se callaron toda la vida eso. Y nosotros a veces somos culpables por descuidar a nuestros hijos y ponerlos en manos. No deje a sus hijos en manos de nadie. Salga para todos lados. Y si va al baño, pues déjenlo en la puertica y con la puerta abierta que usted lo vigile. Dice, pastor, ¿no está exagerado? No soy exagerado. No sabemos, no conocemos los corazones. No dejen que sus niñitas, ni con el pastor le permitan que sus niñitas se sienten en la pierna del pastor. Madre, no permitan eso. No permitan que sus niños, cuando usted vea que alguien en la iglesia se lo está amasando mucho, se lo está... Yo tengo un profundo amor por los niños. Acá, quienes me conocen saben que y yo los abrazo. Tengo el hijo de esta pareja, yo creo que casi todo, le tengo profundo amor, con casi los hijos de la iglesia. Pero si ustedes llegasen a ver que hay sobrepaso, enseguida llámenme la atención. No acepten eso de mí ni de nadie. Cuiden a sus niños, porque en la niñez se marcan las vidas.
Y es triste. Yo con mis hijos me bañaba hasta el tiempo que debía bañarme con ellos. Y le decía las cosas como eran. Y a los hijos hay que decirles las cosas, porque afuera hay un mundo horrible. Se ha venido dañando, la maldad ha aumentado, y esto va para peor y va a empeorar, porque el mismo Señor dice que por haberse enfriado el amor, la maldad crecerá. Así que un motivo en la mayoría, cuando usted ve una persona homosexual, el trasfondo es que ha sido violado en su gran mayoría cuando joven, cuando niño, o por un primo, o por un amigo, o por un familiar, que son los más cercanos. Creo que varón y hembra lo hizo Dios, creo que no hay términos medios. Creo que hay un movimiento que están en los liceos, que están en las escuelas, que propugnan, y hay leyes que se están haciendo para hacer esto como legal, ¿verdad? Y ahorita les voy a leer. Pero no es de Dios, hermano. Y saben, no sé si tendrán amigos, conocidos, que muchachos de 16, de 14 años empezaron a ir a los liceos y a tener amiguitas, y con el tiempo empezaron a caminar así. Cuando usted vea a un hijo suyo que esté haciendo así, dele un lepe bien duro por la oreja. Los hombres no es así. No permitan que esos atisbos que empiezan, no permitan que cojan fuerza. Porque Dios no los hizo así. Pero si tú permites que juegue con muñequitas desde temprano, ya le estás creando una personalidad que no le da la gloria a Dios. Hombre viejo, de la noche a la mañana, no, ahora es que me salí del closet, imagínate tú. Entonces, mientras nosotros no tengamos claro, iglesia, quiénes somos luz. En nosotros no puede haber un espíritu de tiniebla, porque somos luz. A eso nos ha llamado Dios. Y si nosotros creemos firmemente eso, Dios va a desaparecer toda tiniebla que hay en nuestra vida. Mire qué está pasando en el mundo. Estamos claros que Dios prohíbe esto, ¿verdad? Estamos claros las consecuencias, pero vea lo que está pasando en el mundo. En Dinamarca, en 1989, fue el primer país en el mundo en reconocer las parejas del mismo sexo. Las reconoció, pero con una ley de uniones civiles. No era matrimonio, sino que permitían las uniones civiles, como el concubinato, pues, entre hombres. Holanda fue el primer país en dar la luz verde al matrimonio homosexual, con una ley aprobada en septiembre del 2000, que entró en vigor en el año 2001. Le siguieron Bélgica en el 2003, Canadá y España en el 2005. La Argentina sancionó la ley del matrimonio igualitario el 15 de julio del 2010. Uruguay en el 2013, Reino Unido, una ley sancionada por la reina Isabel en el 2013, autorizó el matrimonio de la persona del mismo sexo. Escocia en el 2014, Brasil, Estados Unidos, Puerto Rico y México, aunque no todos sus estados, admitieron esto en el 2015, y Colombia en el 2016. El 17 de junio del 2019, la cadena televisiva RTV, que es la televisión española, en su noticia dijo que el matrimonio ya es legal en 30 países. Eso lo dijo para el 2019. O sea, el matrimonio igualitario es legal en 30 países. Una lista a la que se suma una docena de estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos iguales o similares a los del matrimonio, pero sin esa denominación, pues, de matrimonio. Europa, ya estamos hablando ya el continente europeo, contiene el mayor número de estados que permiten el matrimonio homosexual, un total de 16. Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, el Reino Unido también, Alemania, Malta y Austria.
De ellos Suecia, Austria y Dinamarca están también reconocido el matrimonio igualitario religioso. Esto es tremendo, porque la misma iglesia, no sé si será no quiero entrar en esos detalles, pero ¿cómo tú entras en esto? Yo no lo entiendo. Taiwán es el único país asiático en reconocer este derecho. Oceanía, Nueva Zelanda, fue el primer país en legalizarlo en el 2013, mientras que Australia sumó en 2017. Se sumó en 2017. África, solo en Sudáfrica reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. El continente trabaja aún en la despenalización de las relaciones homosexuales y ya son 21 países que no la criminalizan. Hay además estados que permiten uniones civiles de personas del mismo sexo con derechos iguales o similares a los matrimonios, pero sin esa denominación, como Italia, Austria, Croacia, Estonia, Hungría, Suiza, Malta, República Checa, Israel, Chile, Grecia y Eslovenia. Actualmente hay varios países en los que se debate sobre la regularización del matrimonio sexual igualitario, del matrimonio igualitario, entre esos Venezuela. ¿Sabía usted que se está discutiendo eso, que Venezuela se va a permitir eso? Bueno, esto es tremendo, hermano. Prácticamente casi todas las naciones están abriéndose a eso, y cada día más, y las consecuentes perversión que usted está viendo cada día. Bueno, por cierto, Miami permite las relaciones sexuales en cualquier lado. Antes uno, en el tiempo, será que serán los años, mi hermano, pero en los tiempos que yo viví, si uno estaba en la plaza y estaba con arrumaco, con una chica, llegaba la policía y se lo llevaba detenido. Por lo menos una hora lo ponían allí en la policía. Ahora no, ahora pueden tener relaciones sexuales donde quieran. La llaman la ciudad del sexo. ¿Qué les parece? Ahora vamos a lo del aborto. Aunque la palabra, vamos a ver cómo Dios ve la vida humana. Y aunque la palabra en la Biblia no aparece a la palabra aborto para referirse a la expulsión provocada de un feto humano, sin embargo, muchos versículos nos van a ayudar a entender cómo Dios ve la vida humana, incluyendo la de un niño que no ha nacido. Porque pensamos que, bueno, lo voy a ir leyendo y le voy a ir desglosando esto. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, y este es Dios hablando, dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que naciera, te consagré, o sea, te aparté. Estoy hablándole al profeta. Te puse por profeta a las naciones, dice acá. O sea, que ya para Dios, la vida que estaba en el seno estaba en el vientre de esa madre, ya Él la consideraba una persona, con propósito. Con propósito. Un embrión, porque en Salmo 139 dice que aun cuando era un embrión, ya Dios lo considera un ser humano, una persona con personalidad propia. Y mírese esto, en Lucas capítulo 1, versículo 43 al 44, dice lo siguiente, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Y esta es Elizabeth hablándole a María. Y dice acá, porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. O sea, esta criatura que fue Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, su madre, saltó de gozo cuando habló María, la madre de nuestro Señor Jesús. O sea,
Ustedes nos dicen, ay, mira cómo mueve la patica, mira mira esto y cómo salta. Escuchan, porque si no nos dijeran ahora los nuevos estudiosos que lo estimularan, que lo estimulen. Es una persona, hermano. O sea, y hay algo interesante en Éxodo capítulo 20, versículo 13, que dice la palabra que no matarás. Entonces tenemos algo acá interesante. Dios ve al feto como una persona ya. Y Dios dice, no matará. Y todo el que interrumpa el proceso de un feto a niño es un asesino delante de los ojos de Dios. Es un asesino y tendrá que dar cuenta ante el tribunal. Pero dicen que estas personas no entrarán en el reino de los cielos. Ahora bien, Salmo 139, 16 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Cuando no existía, imagínese usted, ni uno solo de ellos. Así que Dios tiene un plan para cada niño en el vientre. Ya tiene todo listo para él. Interrumpir los planes de Dios con el aborto, Él va a demandar su sangre. Dios va a demandar la sangre de aquel que aborta, no solamente de aquella mujer que aborta, sino de aquel que propone, de aquel que participa en ese acto, sea médico, sea curandero, como lo quiera llamar. Génesis capítulo 9, versículos 4 al 6 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De la mano, fíjense que Dios demanda la sangre aún de los animales que matan a los seres humanos. Y de la mano del hombre, de mano del varón, de su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. O sea que Dios va a demandar. Aquellos que toman decisiones sin tomar en cuenta a Dios, en el momento que menos lo espera, Dios va a demandar esa sangre. Job capítulo 31, versículo 15. ¿Acaso aquel que me hizo a mí en el seno materno no lo hizo también a él? ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? Y esto me llamó poderosamente la atención. Hay mujeres que toman decisiones de abortar a sus hijos. Hay hombres que le proponen a sus mujeres abortar a sus hijos con la consecuencia que te dejo sola. Tú escoges. Pero acaso, escúcheme bien, ¿acaso el que te hizo a ti no hizo al que está en ese vientre? Y tú estás dando orden de muerte a alguien que está en un vientre sin saber que contra ti se puede levantar una orden de muerte por causa de la orden de muerte que tú diste. Son cosas para meditar, ¿verdad? Son cosas para pensar. Trucar una vida, oye, es tremendo. Y Dios considera un asesino a esta persona. No solamente el que hace, mire, esto implica muchas cosas, ¿no? Primero, la decisión de quien lo tiene en el vientre, sea por miedo, sea por degeneración, porque para que una madre tome una decisión de esa, es tremendo. No solamente eso, sino el progenitor, el que lo engendró, participa de eso. Ya van dos. No solamente eso, el médico, la enfermera, o el curandero, o el que hace esos actos escondidas. Eso debería penalizarse con la muerte. Pero bueno, y ya le voy a decir para que nos sorprendamos de algunas cosas. Así que Dios aborrece al que quita la vida. Sea que es lo mismo quitar la vida a alguien que está vivo y que camina a alguien que está en el vientre. Para Dios, creo que hay más pecado en lo segundo, porque no tiene ni siquiera cómo defenderse. Ahora,
El que esté en la matriz no lo desmerece como persona. O sea, tú no puedes desmerecerlo como persona, porque ya Dios tiene planes para su futuro. Así es. Ahora mire esto, que esto es lo que me llama más la atención. El mundo ha venido luchando por la despenalización del aborto. O sea, que no se castigue el aborto. ¡Qué tremendo! Y quiero tomarle un botón últimamente, lo último, el 14 en Argentina, el 30 de diciembre de 2020, el año pasado, el mes de diciembre, 30, ya un año para entrar al 2021, fue sancionada por el Congreso Nacional la despenalización del aborto en Argentina y fue promulgada esta ley en enero del 2021, el 14, no hace sino 3 o 2 semanas atrás, por el presidente en ejercicio, el peronista Alberto Fernández, del Frente de Todo. Ahora mire del Frente de Gobierno allí. Ahora mire todo esto, ¿no? Vamos a mirar el mapa. Ahora sí te voy a pedir, hermana, que miremos el mapa y examinemos algunas cosas. Quiero ver que vean ahí el mapa, si Dios lo permite, que lo podamos ver. Este es el mapa mundi, ¿verdad? Y yo quiero tomar, ahí tiene, mire, ahí tenemos varios colores, ¿verdad? Que voy a buscar aquí en mi mapa. Tenemos el rojo que dice que está totalmente prohibido el aborto, el amarillo que está permitido solo para salvaguardar la vida de la madre, el negro que está permitido solo en ciertos casos y el azul que es libre, que está despenalizado total, que se puede practicar. Ahora veamos el rojo, vamos a ver el rojo, mire, de todo el planeta, Tierra, estos son los lugares que están. No quiero nombrarle allí, ahí está Senegal, Egipto y muchos, pero lo pueden buscar en la internet, en el CNN, ¿verdad? La cadena de noticias está allí. Fíjense ustedes, vuelve a poner el mapa completo, mire de todo eso, mire de todo, únicamente este pedacito está prohibido. Ahora vamos a ver el otro. Vamos a ver el amarillo, que lo permiten solo para salvaguardar la vida de la madre. Mire, apenas se ve ahí, ¿ve? Poquito también. Ahora vamos a ver el otro, que es el negro. El negro solo en ciertos casos. Ahí está. Y ahora vamos a ver el despenalizado totalmente, el libre, que es el azul. Vean. En relación con eso, yo me atrevería a decir que hay un 90% a favor de ¿qué? Del aborto, a sabienda que Dios castiga esto. Ahora yo quiero decir, esto es lo que me vino a mí, esto es lo que vino a mi mente y dije, ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo por qué va a haber un juicio. Ahora entiendo por qué. Es que todos lo están contraviniendo, lo que tú has hablado, todo lo que has dicho, lo están pisoteando. Todos lo están destruyendo, no te toman en cuenta. Claro que va a haber un juicio. Y dice el horrendo día del Señor. Porque para Él esto es abominación. Todas estas cosas. Y es tremendo, hermano. Y quiero, para ir terminando, quiero decirle que la promiscuidad es la fuente de los hijos no deseados. La pornografía
Mire, si ustedes se van a los lugares, sin menospreciar, a los lugares de bajos recursos, como son los barrios, las favelas, vamos a ver allí que niños, muchachitas de 13 años, ya salen en estado. Muchachitas que de 13 años, de 15 años, que se hacen aborto escondido de los padres. Y hay gente que se presta para eso y cobra. Es tremendo. Gente que no toman en cuenta nada, no hacen nada y entonces desobedece otra ley, que empiezan a fornicar, no fuera del matrimonio, y esto trae un dolor de cabeza a su vida. Le daña su vida porque una muchachita que apenas está saliendo de la muñeca, ahora tiene una gran responsabilidad de criar un muchacho que ni sabe cómo criarlo, y ahora tiene que asumir este reto. Sin meter la responsabilidad paterna, porque generalmente estas muchachitas que salen en estado, los muchachos pegan la carrera y le dejan esta carga a los padres y nacen hijos como los que usted ven en la calle, que sus cuchillos, que sus dientes parecen cuchillos afilados, que no le importa matar, y de eso están llenos. Vayan a Petare para que usted vea la situación que está. ¿Y qué trae eso? La pornografía. Las malas asociaciones dañan los hábitos útiles. La falta de los padres de cuidado de sus hijos y de sus hijas. Y la falta de educación sexual. Yo veo en los colegios, cuestión que critico, y me imagino que ellos dirán por ante el impedimento de la fuerte ola que viene de relaciones sexuales, que bueno, por lo menos para que ellos se protejan, entonces van a los colegios y en vez de darle una charla de lo que dice la palabra de Dios, y esto van y lo que le van y le ofrecen son preservativos. Esto está sucediendo. Y todo esto, hermano, por falta de que sacamos un día a Dios de nuestras escuelas, sacamos a Dios de nuestra casa, sacamos a Dios de nuestros hijos, y todo esto, y esto ha venido. El desconocimiento de la palabra de Dios en los hogares y el consejo sabio provocan que nuestros hijos busquen en la calle la orientación que no le damos en los hogares. Y esto no es de ahora. Padre, usted tiene que hablar con sus hijas en la edad peligrosa. ¿Cuál es la edad peligrosa de la niña? Yo creo que desde que nacen, pero desde los 10 años en adelante, ustedes tienen que hablarle a sus hijas y hablarles como es. No que viene la cigüeña volando y te trajo, porque llega el cigüeñón y se le trae la cigüeña antes de tiempo. Padre, hablen con sus hijos, háblenle claro. Así que no me vengan a decir, no, yo soy maduro, yo soy esto. Todos vamos a ser tentados de una u otra manera. Y a nosotros nos va a guardar los principios. A nosotros nos va a guardar los principios. No permita, niña, que nadie le toque sus partes íntimas. Olvídense de eso de darme una prueba de amor. Olvídense de eso, niña. La prueba de amor que usted tiene que darle es el temor a su papá y a su mamá de hacerle una cosa, porque eso le va a romper el corazón a su padre y a su madre. De que usted le llegue con una barriga o que usted se cambie de bando. Con esto voy a ir concluyendo, mire. Bueno, tengo algo que leerle allí. Según Guttmacher Institute, el embarazo no planeado y el aborto son experiencias compartidas por personas en todo el mundo y ocurren independientemente del nivel de ingreso del país, es decir, sea rico o sea pobre, de la región o estatus legal del aborto. Mire,
Aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron en el año, entre el año 2015 al 2019. De estos embarazos no planeados, el 61% terminó en aborto. Esto se traduce, mire esto es espeluznante. El 61% de estos embarazos no planeados terminó en lo siguiente: en 73 millones de abortos por año. 73 millones de muertes. 73 millones de vidas que no pudieron cumplir los propósitos de Dios. Y por las causas que hayan sido, son vidas perdidas, vidas no planificadas en el Señor. Como padres tenemos responsabilidad de planificar la vida de nuestros hijos. Podemos ver acá que Satanás está muy, pero muy interesado en destruir las vidas a como dé lugar. Y hay una guerra, como le dije al principio de la predicación, hay una guerra que es contra principados, contra demonios. Así que, de cualquier forma, el mundo niega esto, que no va a haber juicio, que eso son cosas normales humanas. ¿Y cómo lo sé? Por la conducta que adoptan. Mire todas estas estadísticas. No, a Dios no lo han tomado en cuenta, pero la palabra es clara. Quiero leerle Salmo 94, 3 en adelante. Dice lo siguiente: ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá ya, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruye. Cuando somos corregidos por Dios, cuando hay alguien que nos corrige y nos aparta del mal, usted es bienaventurado. Pero la mayoría de la gente lo que hace es ofender y decir cosas, ¿verdad? ¿Y por qué viene esa corrección? Para hacerte descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cabe el hoyo, ya lo tiene abierto. Hermano, hay un juicio y es inminente, va a ocurrir. Créalo o usted no lo crea. Estoy hablando de lo que he percibido y de lo que algunos han entendido, comparto esto. Estamos hablando de 10 a 15 años como mucho. Yo no sé, dígame usted qué piensa. Usted que Cristo no va a intervenir en todas estas cosas. Ya es mucho con demasiado lo que está pasando acá. El hombre está arruinando la tierra. Y yo no pretendo juzgar a nadie, sino dar a conocer a la iglesia ciertos tópicos que aún la iglesia no la habla ni las tratan y se quedan callados y vamos como ovejas al degolladero. Y la iglesia tiene que saber esto. Y tienes que arrepentirte, hermano, porque queda corto tiempo. Venezuela piensa aprobar, y la iglesia tiene que estar despierta y meter mociones ante los organismos gubernamentales. Porque acá se piensa aprobar el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. Y esto es... ¿Será que por eso estamos así? ¿Será por esto las consecuencias que estamos viviendo como país? Cosas que ignoramos. Yo le estoy hablando dos cositas. Tal vez, si Dios lo permite, pues hablaremos la próxima semana acerca de la pornografía y acerca de otras cositas. Quería compartirle esto y que reflexionáramos.
Porque Dios te ha llamado a ti, tú que me estás viendo, tú que me escuchas, y tú también que me ves por los canales de YouTube y Facebook. Dios te va a pedir cuenta. Dios va a pedir cuenta. A cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta. Ninguno de nosotros, todos tendremos que ir ante el tribunal de Cristo. ¿Sabe? Al principio, cuando conocí al Señor, no me gustaban mucho las cosas. La corrección de Dios no es para que te guste, es para que salves tu vida. Así que humíllate, arrepiéntete, busca a Dios, porque en Él os parece que está la vida eterna.